No, me dice interponer, no. Bueno, tiene similitudes. Bien, estábamos hablando de, bueno, queda el último tramo de la campaña, probablemente las últimas semanas esté todo mucho más intenso. Y hay una cuestión de Milei que quizás tenga que ver, en este caso, las protestas que hubo, sobre todo de la UOM en el sur, está Milei en Tierra del Fuego, tiene que ver con una situación económica, de la industria y demás. Tu mirada sobre la economía es muy crítica desde hace tiempo. ¿Cómo definirías hoy el plan económico, el programa económico? ¿Qué cambió Milei después del acuerdo con Estados Unidos o el anuncio de un acuerdo con Estados Unidos? A ver, no cambió nada. Por ahora no cambió nada. Lo que sabemos es que hay un reclamo de... Bueno, lo reconoció el propio Caputo, que le dijo Bessent que tienen que organizarse políticamente de manera distinta porque así no pueden emprender cambios en Argentina. Pero yo lo que he visto son 2 rescates en 6 meses de un gobierno que iba en un rumbo de crisis. Y una crisis de la cual le habían advertido casi todos los economistas de cualquier signo que iban en esa dirección. Y a último minuto, la vez pasada el fondo, y esta vez el Tesoro americano lo rescata de caerse en ese abismo otra vez que es una crisis. No sé cuánta reflexión hubo acerca de eso. No sé si Milei lo entiende como que es una condecoración o si lo entiende como es, bueno, me rescataron porque iba otra vez en un problema. Y ese rescate es un rescate a los bonistas, es un rescate a un gobierno y es un rescate a los bonistas. Es el rescate a un capitán del barco que chocó con un iceberg, lo rescató el Fondo Monetario, chocó con otro iceberg, lo rescató el Tesoro, pero es un rescate al gobierno, es decir, al capitán del barco y a los bonistas. Yo no veo que eso cambie nada de lo que está pasando. Recién ustedes mencionaban qué es lo que le pasa a algunos candidatos cuando salen a caminar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la calle? Que es que la plata no alcanza, que una enorme cantidad de familias tuvieron que recortar sus patrones de consumo, el que consumían y cómo y cuándo, que hay un montón de familias que están endeudadas, una enorme cantidad de familias que están endeudadas, que cuando miras la morosidad de las familias, en el último año subió 2,5 veces, que la cantidad de cheques rechazados está en el pico histórico de la serie. La serie empezó en el 2008, julio del 2008. Cheques rechazados, pico histórico. Cuando mirás el crédito a las familias no bancario, está en 12,8%, que es de 1 de cada 8 familias no está pudiendo pagar los créditos que tiene. Cuando vos hablás con comerciantes, lo que dicen es, bueno, perfecto, no tengo inflación, que era una incertidumbre cotidiana. Yo me acuerdo de gente que te contaba que no sabía a qué precio tenía que vender el stock que ya tenía. Porque cuando la inflación es 12% por mes, vos tenés que vender algo que compraste un mes atrás y no sabés el precio que lo tenés que vender. Y ahora te dicen, mi incertidumbre es si voy a vender. Entonces yo veo que esa es la circunstancia en la que está la economía. Y para todas esas personas no hubo un rescate. No hubo un rescate para los salarios, no hubo un rescate para las jubilaciones, no hubo un rescate para las universidades, no hubo un rescate para el Garrahan, no hubo un rescate para los comerciantes que están tratando de vender. El rescate fue para los bonistas. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Tener una reflexión muy profunda acerca del rumbo. Mientras el gobierno no manifieste eso, la gente con justa razón, con justo motivo, sigue angustiada a pesar del rescate del Tesoro americano. ¿Por qué no llegó? Al menos en el discurso se planteaba una primera fase de estabilización, baja de la inflación y demás, un ajuste muy dicho por el gobierno, incluso celebrado, el mayor ajuste de la humanidad es una reivindicación que hacía el propio Milei, que es lo que vos decís, el ajuste tiene que ver con que tengas menos plata, o sea, digamos, es así, básicamente, más allá de todos los recortes en el Estado y demás, pero auguraba una fase de crecimiento, digo, estamos entrando en la fase del crecimiento. Esto decía Milei en el segundo trimestre de este año aproximadamente. ¿Qué falló que no se arrancó en esa fase de mayor actividad? Yo lo primero que creo es que hay como una suerte de farsa en términos de las estadísticas, ¿sí? Una suerte, yo digo a veces que es un degenerado estadístico. Milei cuando dice que Argentina está creciendo, compara el primer trimestre o el primer semestre de este año con el del año pasado, de una profunda caída. Entonces vos comparás y estás comparando con un año atrás en el peor momento y entonces en la comparación decís, ah, mira, estoy mejor. Pero desde que arrancó el año hasta ahora, la economía está cayendo. Hasta acá la economía cayó casi un punto porcentual, 0,9 puntos.
0,9%. Eso es lo que vemos este año, que es lo que la gente está sintiendo en la calle, y ningún registro por parte del gobierno de que eso está pasando, porque de hecho el presidente, cuando perdió la elección en la provincia de Buenos Aires, dijo lo peor ya pasó. Le está diciendo a la gente, esto que estás viviendo, esto que te angustia, esto de que no puedes vender, esto de que no te alcanza, esto ya pasó. ¿Cómo ya pasó? Le está pasando a la gente. Entonces yo creo que hay un enojo latente y una angustia generalizada por ese motivo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué la Argentina no crece? Porque el gobierno usó un mecanismo muy particular para estabilizar, que es sacarte plata del bolsillo. Te sacó plata del bolsillo con tus ingresos. Básicamente, si tenés un trabajo en blanco no perdiste ingresos, si eras un trabajador público perdiste 14%, si eras un profesor universitario perdiste 30%, si sos un jubilado perdiste 5%, pero no importa si sos un jubilado o si tenés un trabajo en blanco, la comparación con los salarios de hace 5 años es 25% más baja. Entonces no hubo un proceso de recomposición de los ingresos. ¿Por qué? Por cómo el gobierno decidió que llegaba el superávit fiscal. El gobierno dijo, voy a cortar los gastos que son malos, voy a apuntar a las cosas que son importantes para que Argentina crezca en el futuro, voy a gestionar el Estado. El gobierno usó la devaluación, la inflación que le siguió a la devaluación y no tener presupuesto para hacer un ajuste, en muchos casos, en todos lados, no reconociendo ese mayor gasto o ese aumento de los precios, y en otros discrecionalmente, elige que sí, que no. Y cuando elige qué cosas corta aquellas cosas que son muy importantes para el día a día de la gente. A veces son las jubilaciones, a veces son los salarios, a veces son los servicios públicos. Entonces no hay una gestión del Estado como ves en otros lugares. Hay otros lugares de Argentina, provincias, donde vos ves ajuste fiscal, es decir, tenés superávit, pero todavía tenés mejor gestión del Estado, que es la única manera de tener un superávit que sea consistente y sustentable en el tiempo, gestionando mejor al Estado. Ahora, Martín, perdón, Vir, el gobierno da la sensación, lo ha demostrado, a menos que haya un cambio radical, que el equilibrio fiscal no lo va a negociar. ¿Qué puede hacer el gobierno ahora con esa premisa de que el equilibrio fiscal no lo va a negociar, es innegociable? ¿Qué tiene para hacer? Necesita gestionar mejor el Estado. Si no gestiona mejor el Estado, la sociedad argentina, todas las sociedades te reclaman que vos resuelvas problemas. O sea, vos decís que plata hay. Pero ¿a vos te parece que Argentina recauda poco del PBI? ¿Que cobra pocos impuestos? La verdad que tiene. El problema es que se gasta muy mal. Antes se gastaba horrible, y entonces cuando se gastaba horrible lo que tenías es déficit, y con el déficit emitías dinero y tenías inflación muy alta, y ahora lo cortaste, pero seguís gastando horrible. Gastás menos, pero gastás mal. Sí, Virginia, perdón. No, está clarísimo ese punto. El superávit por un lado, y la otra obsesión del gobierno fue la baja de la inflación. Vos ves que ahí tendría que, a futuro, porque ya lo que pasó, ya pasó, a futuro va a tener que tolerar un poco más de inflación, y todos vamos a tener que tolerar un poco más de inflación en eso de gastar distinto. No, porque gastar distinto no implica que vos tengas que emitir más ni generar inflación. Yo lo que digo es... No, pero por ahí tenés que permitir que el dólar se escape un poco más. No, pero eso es otra cosa que sí. no es gastar distinto, es haberse obsesionado con atrasar excesivamente el tipo de cambio. Porque esa fue una obsesión. Milei decía, bueno, esto del dólar flota, todas cosas que ya sabemos que eran mentira, pero se obsesionó con que el dólar fuera a niveles que para la competitividad argentina hace muy difícil crecer. Para explicarlo de manera sencilla, vos podés tener algunos sectores que son hipercompetitivos a cualquier tipo de cambio, muchos relacionados con recursos naturales, petróleo, gas, algunas actividades agropecuarias, minería. Podés tener algunas actividades que no son competitivas. En el medio tenés un montón de actividades que dependen del tipo de cambio. Si el tipo de cambio está artificialmente bajo, si el dólar es artificialmente barato, no pueden competir. Si está en un lugar razonable, compiten y les va bien. Y si está, como a veces después de algunas crisis, por ejemplo, después de la crisis del 2001, está muy alto, les va bárbaro. Entonces, eso depende mucho de la competitividad de la Argentina y cuánto empleo generes y en qué lugares de la Argentina y con cuánta generación de puestos de trabajo, depende mucho del tipo de cambio. Este es un gobierno que ignora el tipo de cambio. Y a gestión del Estado, doy un ejemplo con la discapacidad. El gobierno dice que hay fraude en la discapacidad. Cuando uno ve cómo subió la cantidad de pensiones por discapacidad, uno puede decir, bueno, a ver, las quiero ver en detalle.
Pero el gobierno no hace eso. El gobierno lo tiene Adorni mostrando una radiografía falsa de un perro para justificar recortar a todos lados en discapacidad. Cuando vos das una pensión por discapacidad a alguien que no tiene una discapacidad, alguien que tiene una discapacidad se pierde de tenerla. Cuando vos das una pensión por discapacidad a alguien que no la necesita, le das menos a alguien que tiene una discapacidad. Ahora, vos tenés que ser capaz de detectar el fraude. Digo, empezaron a recorrer este sendero que es, mira, hay instituciones públicas que miran todo el tiempo fraude, ANSES y PAMI. Hay obras sociales que tienen que ver cómo resuelven temas de fraude. Hay prepagas que tienen que ver cómo resuelven el tema del fraude. Pero además de eso, vos tenés provincias que tienen 10 veces más pensiones por discapacidad en función de la población que otras provincias. Entonces, ahí tenés un indicio. ¿Dónde mirás? Bueno, empezá a mirar por esas provincias. ¿Querés contratar a alguien para chequear? Bueno, este médico o esta institución pública de una pensión por discapacidad. Contratá a alguien para chequear eso. Y si fehacientemente encontrás discapacidad mal dada, premiás a aquel que la encuentra. Tenés 1000 maneras. Lo que pasa es que el gobierno no quiere gestionar. Pareciera que en el fondo usa las excusas de mala gestión de otras épocas para dar de baja cosas que hace el Estado. No, termina. No, eso. ¿Cómo analizás que el propio ministro de Economía haya reconocido el viernes que desde los Estados Unidos, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, le haya pedido que trabaje en la gobernabilidad, que tienen que tener más gobernabilidad? Me parece enormemente llamativo, porque muchas veces, ya lo hemos visto en Argentina, por ahí alguien te dice el Fondo Monetario, hace esta reforma, porque viniste a pedir plata. Pero que alguien te diga que el secretario de Tesoro, que el ministro de Economía de otro país te diga, che, están haciendo cagadas políticas, además, es raro, porque lo que Caputo cuenta muy contento, como mirá qué nivel de confianza que nos dicen, che, arreglá la política, porque estás haciendo lío en la política, no estás sabiendo convencer a otros, no estás sabiendo hablar, no estás sabiendo dialogar, no estás sabiendo generar confianza para hacer reformas. Yo nunca vi una cosa igual. ¿No puede ser un mensaje interno del propio gobierno, el de Caputo? ¿Qué quiere decir un mensaje interno? Es la forma de exponer alguna dificultad que tienen y que por ahí todos no están tan. Pero es raro decir, no, me pidió el ministro de Economía de otro país que haga mejor la política en mi país. Recuerdo épocas, yo cubrí muchos años Ministerio de Economía y recuerdo épocas en que el equipo económico mandaba mensajes públicamente, que, por ejemplo, un clásico era, si el Congreso tal cosa, el Fondo Monetario nos va a bajar, y todos corrían los diputados. Pero eso es una... Y a veces en las internas se jugaban en los medios. Pero es raro, vos podés decir, sí, mirá... igual coincido, sí es. Vos podés decir, mirá, pero es raro que la idea del Ministerio de Economía es esta, necesitamos que pase esto, mandás un mensaje diciendo, mirá, va a ocurrir tal calamidad, tal problema, si no resolvemos... Pero otra cosa que me digan, me dice un ministro político de otro país que tengo que hacer política en mi país. Es raro. Pero pasan muchas cosas que son raras, que son, en mi opinión, truchas. Digo, para mí un libertario que dice que hay que destruir el Estado y después va a buscar la ayuda de otro Estado, hay algo de trucho. Un libertario que va a las Naciones Unidas y dice los organismos multilaterales no sirven para nada, pero le fue a pedir plata al fondo, es medio raro. Un libertario que te sube los impuestos un día para bajártelos dentro de 3 días, es raro. Un candidato que te dice cárcel o bala y después no da ninguna explicación sobre su vinculación con el narcotráfico, es raro, es como trucho. Sobre ese punto que estás hablando de José Luis Espert, se conoció el fin de semana, publicó el diario AR, también Perfil, un dato nuevo respecto a algo que ya había sido denunciado. De hecho, había una presentación hecha en Comodoro Pi desde hace ya unos años, que tiene que ver con un financiamiento, un aporte de Fred Machado, a quien se indican como vinculado a un fondo y a dinero proveniente del narcotráfico. Él está preso, hay un pedido de extradición que se tramita, que está trabado en la Corte Suprema de Justicia, que en una investigación en Texas aparece una contabilidad informal, por supuesto, una especie de Excel en el que hay un giro de dinero que se dice al nombre de José Luis Espert, dice puntualmente $200.000. Esto fue denunciado hoy por Juan Grabois, que es quien detecta con su equipo esta información. Que es la ex socia de Machado, ¿no? Sí. La que hace la supuesta transferencia. Exacto. Por eso lo que hay es registro de la transferencia, no es una anotación cual cuaderno.
Y está lo que se vio publicado como imagen es una planilla de Excel. Es una planilla de Excel. Exactamente. Es una planilla de Está Excel. la confirmación también de la transferencia. Hay partes que no están claras, que la justicia va a tener que determinar, pero es algo que surge de Texas, no es una investigación, digamos, Acá, que es ¿no? argentina, que uno puede decir, puede la argumentación hacer de expert, esa es una operación política. Bueno, tiene que estar la justicia americana para que es mucho. Por supuesto, hay que escuchar las explicaciones. Ahora, hoy, sectores del kirchnerismo pedían que sea parte de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. ¿Vos qué crees que, por supuesto, Espert es el candidato de La Libertad Avanza también en la provincia de Buenos Aires, con lo que eso significa para el gobierno, pero vinculado a su función como diputado? ¿Qué crees que debería hacer con la información que se conoce al día de hoy? Lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones, ¿no? Es un candidato, además. Es raro también cómo el presidente, por ejemplo, dijo, no me voy a enojar más, ahora quiero debatir ideas. Pero después van solo a algunos programas y los entrevistan siempre los mismos. El Fargosi, que es el candidato en la Ciudad de Buenos Aires, no quiere debatir el miércoles que viene. Ya se bajó del debate. Y Espert no da explicaciones. Antes, cuando se encontraba algo en la época del kirchnerismo, es una operación de la Corpo. Es una conspiración. Y ahora es una conspiración del kirchnerismo, pero nunca hay explicaciones fehacientes. No hay explicaciones. Sobre las coimas en discapacidad, Milei dio 5 versiones distintas. Yo ya lo dije el otro día, tengo un hijo de 12 años. Si me da 5 versiones distintas sobre un hecho, no le creo. Espert, ¿cuántas versiones dio sobre su vinculación con Fred Machado? Otra vez debe ir por la tercera, por la cuarta. Y hay algo muy raro, que es que sienten que no tienen que dar explicaciones. Y parte del enojo es esa mezcla de lo que hablábamos al principio, que es, me dijiste que eras un crack en la economía y la economía no me está funcionando. Y no solamente a mí, comerciante, familia, sino que tampoco funciona porque tuviste que ir a pedir plata varias veces. No funciona financieramente. Me dijiste que venías a limpiar a la casta. Miro alrededor y tenés toda casta alrededor. Denunciás que los demás tienen barra bravas y tenés barra bravas en los actos. Me decís que sos transparente y le vas a cortar la mano al que robe y no quieren dar explicaciones. No puede ser que alguien... Imagínense si no hubiera pasado cualquier otro candidato. Alguien de espacio que no sea de ellos, que no sea de ningún extremo. En cada entrevista le estarían preguntando, no se estarían preguntando. Che, a ver, explica, contame, porque ellos lo único que dicen es, mira, no importa, este tema no... Lo mismo que dijo sobre Españolo. No me pregunte más por Españolo. Entonces hay algunos que sienten que pueden no dar explicaciones y me parece que la sociedad le está pidiendo explicaciones sobre la corrupción. Le está pidiendo explicaciones ahora por sus candidatos. Le está pidiendo explicaciones por la economía. Le está pidiendo explicaciones por las cosas que dijo que iba a hacer y no hizo. Le está pidiendo explicaciones. La falta de esas explicaciones es lo que genera, en mi opinión, más bronca, más enojo, pero también más angustia. Porque cuando hay falta de credibilidad sobre un gobierno, todo se transforma en más incierto. Porque entonces lo que me está diciendo, si crecemos, si no crecemos, para dónde vamos, si voy a corregir, si no voy a corregir, si creo en esto, se transforma en algo que está puesto en cuestión. Pero vos lo que decís es que, en definitiva, Espert lo que tiene que hacer es explicar mejor su vínculo con Fred Machado. No sé si explicar mejor, pero que lo explique. Yo digo, primero Espert dijo, no lo conozco. No correrlo, la pregunta es, no hay que correrlo de ningún lado porque, digamos... No, yo ¿qué creo con respecto? Yo no soy diputado. ¿Qué creo? Sí. Que un candidato o un diputado que le salta un vínculo con un narcotraficante no puede estar presidiendo una comisión tan importante como la de presupuesto en el medio del debate de presupuesto. Así que debería correrse la presidencia Creo de la que se comisión. debería correr. Okay. La tendría que tener un libertario. No estoy diciendo la tiene que tener un libertario porque es una presidencia importante en la gestión de un gobierno, pero me parece que están pesando sobre él sospechas que él no aclara. No aclara ninguna. ¿No? Porque de hecho él va contando... A Españolo dice, no lo conocí, yo no tenía nada que ver, y después ves que tiene mucha vinculación. Con Fred Machado dice, una vez me prestó un avión, después sale un video donde él le agradece. Ahora
por lo menos afuera, esto que surge, hay evidencia, podemos llamar, de un pago. No es solamente que te prestó el avión, ¿no? Es un poco más, y es un poco más oscuro. Alguien que habla todo el tiempo del narcotráfico, que dice al narcotráfico ni cárcel. Entonces digo, che, pará, ¿cómo es? ¿Es toda una farsa? Vos decís algo, pero no cumplís nada. Vos pedís explicaciones a los demás, pero no las das. Martín, ¿te sorprenden estas cosas? Digo, lo que estamos hablando de Spert y la relación con Machado, o la presunta relación con Machado. El caso Libra, los audios de Spanuolo. Digo, ¿te sorprenden? No. ¿Y por qué no? Porque uno ve mucha gente del entorno de Milei que usó como eslogan de campaña la casta, como eslogan de campaña el Estado, y uno conoce en detalle que lo que van a hacer es buscar negocios al Estado. Y se va viendo la evidencia. Arrancamos con la venta de candidatura, después con el affair Pallarols, después con la venta de audiencias para con el presidente electo y después para con el presidente. Después con una estafa como Libra. Después los Menem en distintos lugares, no importa si es en Osprera o en el Banco Nación, con negocios. Después la Andis. Después, la verdad, no me sorprende. Creo que hay un montón de farsantes. Eso es lo que creo. Que como la sociedad estaba enojada, van con un discurso y en el fondo tienen el sueño de la casta propia. Y tienen el sueño de disfrazar eso de otra cosa. No, la verdad, no me sorprende para nada. ¿A ustedes les sorprende? Ustedes conocen a esas personas. ¿A ustedes les sorprende? Algunas cosas no. A mí hay cosas que sí. Algunas cosas no. A mí Algunas de cosas Spert no. Bueno. Algunas cosas no. A mí. Yo me sigo sorprendiendo de muchas cosas. Pero bueno, para ir cerrando, ahora el gobierno está con un discurso de, bueno, queremos hacer las reformas, hoy se reunió el Consejo de Mayo. Si particularmente te llaman en el Senado o en alguna instancia para hablar de proyectos de ley, presupuesto y demás, ¿tenés una predisposición a una conversación con el gobierno o no por todo lo que estás describiendo? A ver, primero, ¿por qué digo que es una farsa? He podido lo de los negocios, porque mientras Milei sacaba, en el organigrama saca Sí. un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios, 4 ministerios, la recaudación o la venta de la suizo argentina al gobierno iba multiplicándose por 1, por 2, hasta llegar a 27. Entonces, vos decís que achicás la estructura y a una droguería que está acusada de pagar coimas, resulta que le multiplicaste por 27 la facturación con el Estado. Entonces, por eso digo que hay mucho de un discurso que cansada con un Estado que no funciona, la sociedad quería oír y ahora se da cuenta que es más una fachada que otra cosa. Y entonces rompen el Estado donde no les interesa, pero hacen negocios en el Estado en un montón de lugares. Con respecto a las reformas, yo siempre estoy dispuesto a hablar con todos. Con todos. Sobre todo cuando traen un tema. Pero lo que hago es mirar el tema en detalle y decir si me parece bien o mal. Si me parece mal, doy alternativas. Y si frente a esas alternativas no se cambia, voto en contra. Lo he hecho con la ley bases. Yo la ley bases no es que dije, no, listo, la voto en contra, como por ahí hizo el kirchnerismo. Yo la modifiqué entera. Entera, ¿eh? Capítulo por capítulo. Me llevó un tiempo largo con un equipo con el que trabajo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque había cosas que me parecían mal, había cosas que me parecían injustas. Había omisiones, porque era bases y puntos de partida para la reconstrucción de la Argentina. No estaban los jubilados, no estaba la educación, no estaba la obra pública. Y porque había cosas que eran muy, pero muy injustas. Para mí, haberle dado la posibilidad de blanquear a alguien que había blanqueado ya con Alberto Fernández y con Macri, es la posibilidad de darle a un evasor serial la posibilidad de blanquear cada 3 años. Me parecía mal. Y encima hacerle una rebaja de impuestos a los bienes personales y estabilidad por 15 años me parecía un desastre. El RIGI me parece que tiene una enorme discrecionalidad y que da lugar a la corrupción. No lo dije yo, lo dijo un chileno experto que vino a exponer en la comisión. Bueno, estoy dispuesto siempre a debatir mejores maneras de resolver los problemas de Argentina, porque creo que hay otras maneras de resolverlo. Yo veo
ejemplos, que mientras se está discutiendo, no sé, este jueves, la ley de financiamiento universitario, Córdoba expande la cantidad de sede que tiene de la universidad. Mientras vos tenés sobreprecio de compras de medicamentos en el PAMI o en la Andis, en la provincia de Santa Fe, el Estado compra 82% más barato que el precio de venta al público. Mientras en el sistema previsional los jubilados están por debajo, 5% por debajo de lo que tenían cuando asumió Milei, pero además 25% por debajo del 2016, porque esa es la pérdida de poder adquisitivo. 25 perdieron los jubilados, 1 de cada 4 pesos del año 2016. Pero mientras eso eligió el gobierno congelarlo, entonces congelar los actuales niveles de jubilaciones para siempre en este poder adquisitivo. En la provincia de Santa Fe hiciste una reforma previsional. Te ahorraste 25.000 millones de pesos, pero la hiciste solidaria. Carga mucho más sobre los que más tienen, inclusive sobre los funcionarios públicos. Me parece que hay otra manera de resolver problemas. Y la única manera de resolver los problemas es gestionando mejor el Estado. Y la única manera de tener superávit sustentable en el tiempo es gestionando mejor el Estado. Porque si vos lo gestionás mal, no es que la demanda desaparece. No es que la gente dice, mira, gestionás tan mal el Estado que ahora no te pido seguridad. Gestionás tan mal el Estado que ahora no te pido obra pública. La gente te la va a pedir igual. Sí. Bien, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires de... ¿Se llama? No, Ciudadanos Unidos. Ciudadanos Unidos. Ahí está. Gracias por haber estado Gracias, Martín. hoy acá. Doctor, va a desarrollar lo